A ver, no me escuchó casi nada entonces. Voy a decir rápido algunas cosas, y lo estoy grabando. Eh, Han escuchado toda la parte introductoria que la consigna es hacer una reflexión filosófico-histórica sobre dos temas, cuáles es el peronismo y que Sí, eso tienen que sí se escuchó. incorporar elementos de conceptos fundamentales, dentro de los cuales está la cuestión de la hermenéutica al final, y no que pongan que Blumenberg o que Vico son, esperen un segundo que sigo admitiendo gente. Eso no son marcos teóricos. Marcos teóricos es de Agustín a Maritain, pasando por Kant, Herder, Vico, Marx, Hegel, Marx, Benjamin, etcétera. Esos son los marcos teóricos. Y ustedes tienen que usar los marcos teóricos de acuerdo a los temas monográficos, que son dos. Uno de los temas monográficos es el peronismo, antiperonismo, y otro los que elijan. Bien, y estaba diciendo de todos los trabajos, de los 25 que yo he leído un par de veces, lo he leído así muy por encima, pero hay 17 que directamente están mal planteados y hay 8 que están planteados suficientemente bien como para hacer modificaciones. Y ahora les estoy poniendo a disposición que se pongan a trabajar full time para que entre hoy, martes, y el viernes a la mañana, al mediodía, me entreguen una nueva propuesta que esté de acuerdo con esto. Entonces, yo les voy diciendo, lo tengo desordenado, pero les voy diciendo, ¿han escuchado alguna de las críticas que he hecho? O no, ninguna. No, ninguna. Ninguna. Bueno, voy a empezar de nuevo entonces, y bueno, llegaremos donde llegamos. Eliana Figueroa. Les decía, un desierto para la nación y una nación para el desierto. Interrúmpanme y díganme si se vuelve a cortar o algo así. De Kant y Herder entre ilustración y romanticismo. La propuesta monográfica es trabajar sobre la dicotomía de Alberti y Sarmiento para la construcción de la nueva nación, reflexionando sobre dichas posturas, compararla con el peronismo y si tiene alguna influencia ideológica sobre esto. Bien, ahí tienen los dos temas. ¿Cuál postura era la más apropiada para la nación que necesitaba constituirse desde abajo? ¿Sirve esta grieta como impulso a buscar nuevas naciones? Les he dicho, todos los temas monográficos son todos grietas, pero son suturas de grietas. Y la sutura de grieta de Alberti y Sarmiento está decantándose para la barbarie ilustrada, para la ilustración bárbara, pero tienen esos personajes señeros, y son señores de nuestra historia, como Belgrano, como San Martín. Están ahí en un proyecto de sutura de las grietas. Ustedes pueden estar de acuerdo o en desacuerdo con eso no importa. Yo puedo formular una tesis, una antítesis y una síntesis que a mí me parezcan que están equivocadas desde el punto de vista que yo no comparto eso, no importa. Pero lo importante es que ustedes argumenten y razonen como hemos tratado de hacerlos argumentar y razonar durante el año. Que tomen esto, y está bien, lo toman, porque está también en el programa Un desierto para la nación y una nación para el desierto. Hay en la bibliografía, tienen esos dos títulos, son dos libros. Uno es de Alperin Dongui y el otro es de otro historiador. Y ustedes tienen que buscar cómo desplegar y articular polémica Alberti y Sarmiento. Esperen que está entrando alguien más. Tienen que articularla y después hacer su tesis alberdiana, su antítesis alberdiana y su síntesis alberdiana. Su tesis sarmientina, su antítesis y su síntesis. Y después su tesis, su antítesis y su síntesis del peronismo antiperonismo. Todo eso no es que lo tengan que hacer mecánicamente, sino que tienen que argumentar y manejar esos elementos. Eso respecto de la primera que hemos visto, que es Eliana.
está dentro del grupo de las 8, 9 del grupo que ha hecho las cosas razonablemente bien para trabajar un montón y corregir. Veamos otra más, la de Micaela Nieva del Río. Micaela Nieva del Río está mal. El tema elegido se centra en uno de los creadores de lo que podemos considerar una de las ficciones históricas argentinas, y bueno, trata de ilustración, romanticismo, Herder, Kant, generación del 37, y todo eso muy lindo, y dice la consolidación de poder de Rosas, unitarios federales, avanzando sobre el tema de monografía, se intenta reconocer los elementos de la ilustración del romanticismo, la obra de Sarmiento, Facundo, Civilización y Barbarie. ¿Y dónde están los marcos teóricos? ¿Y dónde está el contrapunto de Sarmiento y qué? Y Rosa, por ejemplo. ¿Dónde está Kant? ¿Dónde está Herder? ¿Dónde está Vico? Son fundamentales. No se hubiese escrito el Facundo sin Vico, por ejemplo. Entonces, esta hay que replantearla desde cero, de cuajo. Veamos otra. La de décima. Décima, Marcos Leandro. Se analiza la génesis de la clase trabajadora moderna en Argentina durante el periodo peronista de 1943 a 1955. Equivocado. Analiza un tema así chiquitito del peronismo, antiperonismo, y no hace ni contrapunto con nada, porque por más que pongan marcos teóricos, Walter Benjamin, Maquiavelo, Marx, pero le falta de cuajo la articulación del otro momento monográfico que no considera aquí. Bien. Veamos otro. A ver, ¿qué he dicho yo ahora? Ah, aquí está. Veamos el de Galván Salazar, Johanna Natalia. También está mal. Es una movilización de acción colectiva durante los años 70. ¿Y dónde está el otro momento monográfico? Y en este hace un planteo que es historiográfico y no filosófico histórico, y desconoce radicalmente la cuestión de los marcos teóricos y todo eso. Sigo avanzando, ustedes tomen nota los afectados aquí para hacerme las preguntas después. ¿He dicho ya de Nieto? No. De Nieto está bien, está de los que están bien. Noelia Natalia Nieto. Dice, el uso de la historia en la educación escolar durante el peronismo, un proyecto de nación. Subtítulo, la educación y dos proyectos de nación, Sarmiento y Alberdi. Lo que le falta es articular el primero con el segundo, aunque en el título y subtítulo puede ser una promesa, pero no están articulados. El peronismo, educación en el peronismo escolar, y los dos proyectos de nación, que son dos proyectos educativos diferentes y divergentes de la educación en Sarmiento y la educación en Alberdi. Entonces, la intención está bien, pero está mal articulado. Después anoten si no entienden lo que estoy diciendo. Y después pone, como marco teórico, dice, voy a utilizar Alberdi. Alberdi no es marco teórico, es fuente del corpus historiográfico. Y después, Alejandro Catanusa, los usos del pasado, la historia de la política argentina. Alperín Dongiun, Nación para el desierto argentino. Figalo Beatriz, Sarmiento y el primer peronismo. Alain Rouquier, el siglo de Perón. Somoza Rodríguez Miguel, Educación y Política en Argentina. Sarmiento, la educación popular, también es fuente. Sarmiento, Facundo, también es fuente. Proyectos de nación. Tienen para hablar de la nación ilustrada y romántica el libro de Kant y Herder, la polémica que han manejado en la bibliografía, y lo tienen en la bibliografía. O sea, la intención está bien, pero hay que trabajar mucho, reformar mucho,
y tener siempre como una especie de rosa de los vientos el criterio de lo que les estoy diciendo. Reformulen de acá hasta el jueves a la noche y manden el viernes a la mañana un abstract, un summary, un resumen que diga 3 cosas. ¿Qué es lo que quieren hacer? Tema y subtema. ¿Cómo lo quieren hacer? O sea, cómo plantean la cuestión disputada. ¿Cuáles son los argumentos y contraargumentos? Y la síntesis, ¿a dónde quieren llegar? Entonces tienen ustedes 3 cosas que cuando la pongan, cuando hayan terminado el trabajo, será en pasado, porque eso es lo que se pone en un resumen, un abstract. Se pone qué es lo que he hecho, cómo lo he hecho y a dónde he llegado. Ustedes tienen que esforzarse en reelaborar lo que vienen haciendo con ese criterio de presentarnos un resumen, un abstract conjetural, que nos digan qué es lo que quieren hacer, tema y subtema, articulando 2 temas monográficos, cómo lo quieren hacer, cómo plantean la tesis y antítesis, argumentos y contraargumentos y ejemplos y contraejemplos, y a dónde pretenden llegar. Eso es lo que tienen que hacer, incluyendo, y eso ya sería el colmo de la felicidad para nosotros, hipótesis o disyuntiva, preguntas. Hipótesis o preguntas. Aquí no se ve claro cuál es la hipótesis o la pregunta, aunque esté bien, pero bien en el sentido macro. Bien, Profesor, diga, eh, quizá, habla más fuerte que no se escucha. sí, quizá tiene que ver mucho de lo que usted está señalando con una falta de Yo experimentación. sigo sin escuchar bien. Ah, Bien, acércate al micrófono, subí el volumen. ahí se oye. Mal, se oye mal. Salgo y vuelvo a entrar. No, no, ahí se ha oído bien. Bueno, eh, que escuchando las indicaciones que va ofreciendo, supongo que también esto que tienen que ajustar eh, muchos de los proyectos tiene que ver con una falta de práctica de esa escritura académica, que con estos días que usted propone de trabajo intensivo, quizá una reescritura de lo que ya han escrito les permite precisar, problematizar, por ejemplo, en el caso del proyecto que acaba de comentar, la noción de educación en un proyecto y en otro, precisar cuestiones vinculadas con la hipótesis. eh, pero bueno, es una cuestión de escribir y volver a escribir y revisar, porque es difícil que uno eh, con una sola versión o con poquitas versiones de lo que está intentando pensar obtenga un resumen aceptable. Está bien, yo entiendo eso, pero yo tengo para cada uno de los temas propuestos un montón de bibliografía. Por ejemplo, si buscan en el índice bibliográfico, que es más elefantiásico y megalomaníaco que el programa, que lo es, van a encontrar, qué sé yo, 5 o 6 referidos al tema de la educación en Sarmiento. También Sí, en Alberdi, pero más en Sarmiento. Busquen la bibliografía pertinente, está ahí. Y si no, preguntan y pidan. Aquí estamos los 3 a disposición de ustedes para ayudarlos. Y tenemos que correr contra el tiempo y bueno, y tratemos de llegar bien, reescribiendo, reescribiendo, reescribiendo. Eso implica releyendo, 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 reoyendo, reoyendo, reoyendo todas las cosas que se han dicho en las clases teóricas. Hemos tenido montones de clases teóricas en las que hemos hablado de, qué sé yo, quizás de un 80% del programa, pero lo hemos hecho en forma muy escueta. Pero todo eso puede profundizar con la bibliografía. Bueno, bien. sigo con esto y gracias por la acotación, porque todo ayuda. A ver, ¿a dónde ha quedado el último? El de educación de Nieto, ¿era? ¿Cuál ha sido el último? ¿El de Nieto? Sí, profe, fue el de Nieto. Bien. Pasemos ahora al de Priscila Micaela Ordóñez. Priscila Micaela Ordóñez ha hecho lo que hacen los millennials, digamos,
y no es ninguna ofensa en contra de los millennials, pero es no solo los millennials, sino también los viejos ya de moda como yo, del corte y pega. Ha cortado y ha pegado literalmente cosas del tema monográfico y ha puesto proyecto monográfico, la otra Argentina, la Argentina del otro, historial de misterios, de amor y de muerte, ensayo de filosofía de la historia argentina. Ese es el título de la materia. Lo que ustedes tienen que aportar es que la materia y dentro de ese macro marco de la materia hagan el aporte personal, la lectura de ustedes. Y pone, había una vez en el principio de la historia un crimen, una mentira, y así sigue, las grietas abismales del siglo XX, y pone peronismo, antiperonismo, entre Dios y el diablo, corta y pega. Y después es una de las pocas que pone y se da cuenta que en todos los momentos le estábamos planteando tesis, antítesis, síntesis, porque está puesto en el programa, la superación de la antinomia, Ponsati, Risco Fernández, Bergoglio, Angelelli, Mignone, morir viviendo o vivir matando. Ahora, el tema, así, aisladamente, está bien, si no se les hubiese planteado que tenían que usar 2 temas monográficos. Y aquí el otro tema monográfico, ausente, sin aviso. Y entonces, lo que está haciendo aquí, dice, los marcos teóricos a utilizar serán la grieta histórica argentina de Ramón Ruiz Pelle. Historia y destino. Eso no es marco teórico. Eso entra en los conceptos fundamentales. Historia y destino de Guitón, la Sinfonía Inacabada, etcétera, etcétera, Providencia. Y módulo 2, los marcos teóricos de San Agustín a Jean Maritain. Y ahí mete todo, así también corta y pega. De San Agustín a Walter Benjamin, etcétera, etcétera. Dictadura frente a democracia. Y todo muy bonito. Pero le falta todo aquello que le falta y le falta una reelaboración personal, intransferible, singular, de cómo lee la señorita Priscila esta cuestión. Entonces, tienen que reelaborar. Y yo sé que parece una especie de cama de Procusto, después busquen en Wikipedia lo que es el lecho de Procusto, o un brete, busquen en el diccionario qué es un brete, que lo estamos metiendo en un brete, porque le estamos diciendo hasta el viernes está reformular, pero si ustedes tienen polenta y la tienen, si tienen corazón y lo tienen, y si tienen mente y lo tienen, pueden reelaborar eso. Tienen 48 horas o 72 horas para reelaborar. Y no va a ser lo definitivo y no es una tesis doctoral, es el proyecto de una monografía para aprobar esta materia. Y lo pueden hacer bien y muy bien, pero escuchen las consignas, escuchen las consignas, escuchen las consignas. No puede ser que no entiendan eso. Tienen que escuchar las consignas y cumplirlas. Aquí no somos ogros, no somos monstruos, tenemos la mejor de las disposiciones y lo vamos a acompañar hasta donde podamos, todo lo que podamos. Pero tienen que tratar de escuchar las consignas y tratar de cumplirlas. Bien, ¿cuál era el de Ordóñez? Sí. Pasemos ahora. Eliana Figueroa, ¿ya lo hemos visto, el de Eliana Figueroa? Ya, profe. Bien. Después del de Eliana viene el de José Dorado, ¿no lo hemos visto? De José Dorado está bien, básicamente bien. Y se lo leo entero y les vuelvo a comentar lo que he comentado antes, porque en cada uno de los párrafos dice algo sensato respecto de esto. Hay categorías que son problemáticas que usa José Dorado. Por ejemplo, que eso es como la hipótesis de él o la cuestión matricial de él. Y la palabra, una de las palabras problemáticas de su cuestión matricial o de su hipótesis es la palabra proselitismo. El proselitismo tiene una connotación despectiva. Las palabras nunca son inocuas. El proselitismo, dice en el primer párrafo, como herramienta eficaz a mediados del siglo XIX y a mediados del siglo XX, Rosas y Perón, entre la legalidad y la legitimidad en una búsqueda de consenso para la construcción de poder. Está perfecto. Rosas y Perón, les he mandado algunos videos en Buenos Aires de Rosas, Irigoyen y Perón, que era una especie de sintagma histórico. Está perfecto. Pero lo intrincado de lo que está planteando José, que pone
el proselitismo como herramienta eficaz. La palabra eficaz es positiva, digamos, o sea, es eficaz. Pero el proselitismo no es bueno. El proselitismo es como propaganda. Entonces, después le pone también una especie de lecho de Procusto, el proselitismo como herramienta eficaz, Rosa y Perón, entre la legalidad y la legitimidad, en la búsqueda del consenso para la construcción de poder. Y ahí ya no sabemos dónde estamos parados. Legalidad y legitimidad son dos cosas distintas y está bien que las distinga. Pero, ¿en qué quedamos? ¿Es legal y es legítimo hacer propaganda? Goebbels, el ministro de propaganda de Hitler, decía, miente, 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 que siempre algo queda. Entonces, aunque esté básicamente bien lo que dice, nunca las cosas son inocuas. Así que yo también sugeriría, y no he salido del primer párrafo de José, de esas caracterizaciones. Segundo párrafo. La propuesta monográfica pretende abordar las diferentes estrategias propagandísticas y la censura como herramientas de legitimidad en la construcción del poder. Tanto Juan Manuel de Rosas como dice ahí Juan Domingo Perón, buscaron extender una red ideológica. Vaya uno a saber qué sentido de ideología tiene, y aparentemente el sentido despectivo y negativo que tenía en Marx. Una red ideológica como enmascaramiento de la realidad para ocultar sus reales intenciones y mantenerse en el poder. Una red ideológica que se correspondiera con sus acciones políticas. Como problemática pretende responder a interrogantes como ¿qué acciones emprendieron ambos gobiernos entre el siglo XIX y el XX para alcanzar y colonizar? Fíjense esa palabra, interesantísima. O sea, José Dorado se está poniendo con los tapones de punta en contra de esta colonización de la conciencia colectiva. Vaya uno a saber si existe algo así como conciencia colectiva, por otra parte. ¿De qué instituciones se valieron y qué recursos utilizaron? ¿Fueron esas estrategias legales y legítimas? De nuevo, la legalidad y la legitimidad. Estas y otras cuestiones de color pretendo abordar y problematizar. Y vuelvo a decir, es un proyecto que es muy bueno, pero yo le estoy haciendo crítica párrafo por párrafo. Tercer párrafo. Pretendo exponer dichas similitudes y diferencias con el fin de iluminar la continuidad de dichas políticas y cómo los usos de la historia sirven para fines políticos con el fin de justificar y encontrar legitimidad para las políticas de gobierno. La cuestión interesante aquí es que aquí está planteando una cuestión de tesis y antítesis. O sea, ver las similitudes y las diferencias. Las similitudes en tesis convergentes de Rosas y Perón, y las diferencias, las antítesis divergentes de Rosas y Perón, o al interior de Rosas y de Perón. Cuarto párrafo. Se articularán los temas de introducción a la filosofía de la historia y de los conceptos fundamentales de la filosofía de la historia, y como marcos teóricos analizaré de Francisco Suárez a Juan Jacobo Rousseau, de la soberanía popular en la monarquía barroca al democratismo de la voluntad general y del contrato social, preludios ilustrados del romanticismo político y dictadura frente a democracia, Martin Heidegger frente a Jacques Maritain. Perfecto. O sea, sabe lo que es un marco teórico y no confunde marco teórico con hermenéutica analógica, por ejemplo. Soporte historiográfico. Alperín Dongui, Tulio, Historia Argentina de la Revolución de la Independencia de la Conferencia Rosista, Jorge, Myers, Orden y Virtud, El discurso republicano, etcétera, etcétera, y Alejandro Horovich, Los cuatro peronismos. Uno puede añadir muchos más, pero básicamente tiene dos soportes historiográficos básicos, que es Alperín Dongui y Myers para Perón y Rosas, y Horovich también para el peronismo. Y como les digo, está mucho más, pero con eso es más que suficiente. No se les está pidiendo que hagan una tesis de maestría ni una tesis de doctorado, sino es solo una tesina, una monografía para aprobar una materia. Nada más y nada menos, pero hay que hacerla bien. Y el último,
como tema será el proselitismo como herramienta eficaz a mediados del siglo XIX y mediados del XX, subtema Rosa y Perón entre la legalidad y legitimidad en una búsqueda de consenso para la construcción de poder. A ver, consenso o conflicto, esa es la cuestión. Nunca las palabras son inocuas. La parte conflictiva es la cuestión agónica de la política. La política es la lucha por el poder, enseñaba el gran Maquiavelo, que podría entrar también perfectamente como marco teórico aquí para Perón y para Rosas. Y no entra, obviamente, no entra para Perón y para Rosas, ni Kant, quiero decir, bastante más. Pero no entra Kant, no entra la razón ilustrada. Y obviamente tampoco entra Alberdi. Pero es sumamente interesante ver el fragmento preliminar para la historia del derecho, que es un escrito del joven Alberdi, en el que el joven Alberdi todavía no estaba puesto con los botines o las botas de la oposición a Rosas, y consideraba que Rosas era un hombre providencial. Entonces uno, cuando toca estos temas, está tocando una pléyade, un conjunto, un plexo de cuestiones que es fundamental conocer. Hay que leerse para ver eso, lo que hace el señor Bernardo Canal Feijó, Alberdi y el espíritu de Mayo, para mostrar cómo influyen el señor Kant sobre Alberdi. Pero en Sarmiento influye mucho más Vico, que Vico también influye en Alberdi, y más los románticos y más los ingleses. Pero bueno, está básicamente bien con todas las modificaciones que le estoy sugiriendo aquí a don José. Bien, veamos. Después, ¿el de Utrera Barrio lo expuse ya o no? No. Bueno, lo había puesto antes de que se cortara. La señorita Agustina Utrera Barrio había hecho un proyecto que yo rechacé porque estaba con todos los efectos que estoy enseñando a la mayoría de los de aquí, a 17 de los que están aquí, que de cuajo son rechazados y rechazables. Y entonces, como propuesta alternativa, después de mis sugerencias, pone Los orígenes del ambientalismo en Argentina, de Manuel Belgrano a Juan Domingo Perón, y la promulgación de la Ley Yolanda, acción filosófico-histórica. Está bien, tema interesante. Pero de nuevo hay que contextualizar. A ver, usa temas que son de la agenda cotidiana, porque estamos en el cambio climático, estamos con esa chiquita nórdica ahí, rubita, jovencita, que nos está llamando a la conciencia de salvar al planeta. Y Perón, antes que nazca esta chiquita, varias décadas antes que nazca esta chiquita, en el año 73, nombra como secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano en la Argentina y América Latina a una señora que se llama Yolanda Ortiz. Y esa Yolanda Ortiz está impulsando en el 73, ni existían, estaba coincidiendo con el Club de Roma, que es una primera alerta ecológica frente a la ruptura y el divorcio entre la economía y la ecología. Entonces, aquí el planteo es interesante porque lo ponen a Manuel Belgrano y a Perón. ¿Qué diferencias hay entre Manuel Belgrano y Perón? ¿Y qué convergencia? La convergencia es que Manuel Belgrano era un liberal que en Salamanca estudiaba a los economistas clásicos como Adam Smith y tenía conciencia ecológica, que es invento no de los ecologistas ni de Greenpeace, es un invento de los románticos alemanes que hablan de la madre naturaleza, como aquí la cultura incaica hablamos de la Pachamama. Resulta que son más ecologistas los incas que los norteamericanos o los europeos, etc. La Pachamama, la madre naturaleza. Eso está en el romanticismo. Un gran ecologista y defendido por los zurdos ecologistas de Alemania es Heidegger. Heidegger, que estaba asociado con el hitlerismo. O sea, todos estos temas, por eso cuando se pone para el peronismo no se puede no atender a la cuestión de
de dictadura o democracia, que es Heidegger o Maritain. Yo tengo para darle a la señorita Agustina Álvarez un libro de 600 páginas sobre la cuestión de la ecología en Heidegger. Y no tiene casi ni una palabra sobre la ecología del señor Maritain. Pero básicamente la concepción democrática, por eso son los marcos teóricos, es para delimitar una y otra cosa. Entonces el tema está bien inspirado, es un trabajo impresionante, necesario, y pone inserto el proyecto monográfico en el módulo 3 de Jean-Baptiste Vico a Hegel y Marx. Y los marcos teóricos a utilizar, dice, son Alain Rouquier, Jean-Baptiste Vico. Equivocada, Rouquier no es un marco teórico. Y Jean-Baptiste Vico sí, pero no ponen ni Maritain ni Heidegger. Bueno, y así siguiendo. Si tienen alguna pregunta, señorita Agustina, me habla después. O al final yo puedo quedarme un ratito aquí. El último ha sido el de Agustina. Veamos ahora el de Rita Abdo, que es antirrocismo y antiperonismo entre Dios y el diablo, individuo, pueblo o comunidad. Subtítulo: Convergencias y divergencias en las representaciones literarias en torno a la figura de Rosas y Perón. Está muy bien el título y el subtítulo. Y nos dice, como propósito conjetural, hipotético, que quiere indagar y articular cómo, en el correspondiente momento histórico rosista y peronista, se concibe y se expresa la relación entre el caudillo y, comillas, su pueblo. Qué palabra polisémica, equívoca, endemoniada y divinizada. La palabra pueblo. Lo hemos visto hasta el hartazgo con Lori Sanata. Y no se lo puede no leer y consultar a Lori Sanata. Yo solo les he glosado, y no entero, un libro de la agonía de la nación católica. Pero tiene su pueblo, entre comillas, muy bien, dando cuenta con los insumos hermenéuticos más pertinentes de la polisemia y equivocidad de ambos términos de la relación. Estas concepciones son llevadas a cabo por los más conspicuos literatos de la tradición ilustrada, liberal y romántica de la nación en ciernes. Ahí tienen tesis y antítesis, tesis liberal y antítesis romántica, de la cual, por medio de sus tramas ficcionales, metafórico-simbólicas, advienen forjadores de la identidad argentina. Advienen, uno debiera añadir, presuntos forjadores. Porque si yo les pregunto a ustedes, o a la señorita Abdo, ¿quién es usted como argentina, o quién es un argentino? Lo que podrán contestarme son banalidades. Lo que podemos tratar de contestar, y también vamos a fracasar, es qué es un argentino. Pero ¿quién es un argentino? ¿Cuál es la identidad? Es que nosotros somos un crisal de razas, somos un aquelarre étnico, cultural, pluralista, etc. Entonces, lo que sí está bien ver en la tradición hermenéutica, que no es lo mismo leer la identidad desde el liberalismo, que es el caballito de batalla hermenéutico que tiene Lori Sanata, por ejemplo, que leerlo del romanticismo, que es lo que tienen la bibliografía y la literatura, que es decir, lo que tienen el gorila de Jorge Luis Borges y el peronista de Marechal, porque eso lo va a analizar aquí. Muy bien, la señorita Abdo lo va a proponer. Además, desde el eje valorativo caudillo-pueblo, se juegan los puntos de vista sobre nación, representación, soberanía y proyecto educativo, así como las transversales categorías de civilización y barbarie. La posición polémica no solo de Alberdi con Sarmiento, sino Alberdi contra Sarmiento, Mitre, y todos aquellos porteñistas liberales, y él era liberal como ellos, pero defendía a esos caudillos que eran reyes de poncho, defendía el federalismo, como lo defendía Cornelio Saavedra. Entonces, meterse en estos temas filosófico históricamente es abordar las grietas y ver cómo se suturan las grietas. ¿Qué es lo que hace San Martín con estos negros, con estos gauchos, con estos criollos en la constitución de los ejércitos liberadores? ¿Cómo se dan las suturas? ¿Y cómo se dan las suturas de las grietas de los años 70, con lo de Ponsati, lo de Risco Fernández,
lo de Bergoglio mismo, lo de Angelelli, lo de todos ellos. El punto de partida es considerar que las divisiones y confrontaciones entre los proyectos del país en el ámbito ético y político expresadas en el rosismo y el peronismo y sus adversarios ya se encontraban latentes en la trama social. Por tanto, las fracturas expresadas por las ficciones literarias en sus contextos históricos manifiestan, patentizan y profundizan las grietas históricas que son a su vez existenciales, las cuales se conservan y proyectan en gestos retóricos y temáticos con raíces en el siglo XIX hasta la actualidad. Una de las ficciones del siglo XIX que continuó funcionando en el XX para el peronismo es la que, por ejemplo, Shamway llama mitología de la exclusión. Desde ese punto inicial señalado se presentan algunas hipótesis positivas como negativas sobre los aspectos comunes de los gobiernos de Rosas y Perón. En lo atinente a lo positivo, los dos gobiernos asistieron y se apoyaron en sectores sociales no tenidos en cuenta. En primer caso, los llamados por los opositores rosistas la chusma. Este término puede encontrarse en El Matadero de Esteban Echeverría y en las Memorias de José María Paz. Y ahí tienen novelas de Caparrós sobre Echeverría, novelas de Andrés Rivera sobre el Manco Paz, José María Paz, que son también ficcionalizaciones contemporáneas, coetáneas a nosotros sobre esta cuestión. En el caso peronista, en vez de la chusma, le dicen los cabecitas negras. No obstante, se deja de lado cómo pudo haber una utilización política de tales sectores y cuánto de mejor efectiva y perdurable en sus condiciones de vida. En lo atinente a lo negativo, tuvieron una fuerte tendencia autoritaria y demagógica. Bueno, no voy a seguir más, está bastante bien, pero voy a la parte de los nombres propios. Estos ítems y cómo son presentados son los que procuraron rastrear en las obras más destacadas de los principales exponentes de la generación del 37, Echeverría, Sarmiento, Alberdi, José Mármol, para el caso Rosas. Asimismo, para el caso Perón, pero, por ejemplo, no pone aquí quién estaba del lado intelectual, del lado de Rosas. Hay un señor que se llama Pedro de Angeli, que es el que trae a Vico al Río de la Plata y que es el que trae el historicismo al Río de la Plata. Entonces hay que contrapesar como tesis y antítesis los anti-Rosas con los pro-Rosas. Y, por ejemplo, el relativo pro-Rosas del joven Alberdi también. O sea, es un tema muy rico, muy bueno, muy complejo, y hay que dar cuenta de él en la mayor medida posible de esa complejidad. Para el caso Perón, se consideran las obras más representativas de los antiperonistas, Jorge Luis Borges, Adolfo Bioy Casares, o ese Bustos Domecq, que eran la creación de los dos, Ezequiel Martínez Estrada, Julio Cortázar, Juan Rodolfo Wilcock, y literatura cercana al peronismo, como Leopoldo Marechal y más actual. Y más antigua también. Fermín Chávez, por ejemplo, y más contemporánea, Alberto Vuela, por ejemplo. Son peronistas que dicen que ya el peronismo no existe y que ni el kirchnerismo ni nada son peronistas. Entonces, hay mucha bibliografía y hay que leerla si se quieren meter en esos temas, porque si no, parece compararlo al dios del Olimpo de la literatura, que es Jorge Luis Borges, con Marechal, a quien la gente desconoce, pero aquí están puestos. Los marcos teóricos que se emplearán son para el siglo XIX, rosismo, antirrosismo, los correspondientes a Vico, Kant, Herder, o sea, Ilustración, Romanticismo. Se toma en consideración los aportes de los historiadores Luis Busaniche, Lynch, Marcela Ternavasio. Se considera Tulio Alperín Dongue, Nicolás Shamway, para ambos momentos históricos. No lo pone a Lori Sanata, que es fundamental, de una perspectiva liberal antiperonista, que está denunciando el contubernio entre Perón y la Iglesia Católica. Para el peronismo y antiperonismo está Alejandro Grimson, que es el peronismo de Perón a Kirchner, el movimiento que no deja de conocer la política, y aquí lo pone a Lori Sanata como contrapunto liberal en sobre el populismo, y tiene como 4 obras, 5, una sobre Eva Perón, biografía política, sobre la nación, el mito de la nación católica. Tiene montones de obras que las ha consagrado, 30 años investigando el peronismo en su contubernio con el catolicismo, Lori Sanata, desde su núcleo liberal. Y por supuesto hay que ponerlo a Lori Sanata de un lado y del otro lado hay que ponerlo a Mari
hay que ponerlo a Ponsati, hay que ponerlo a Risco, que hacen aportes fundamentales que están implicando un mentiz al exclusivismo liberal del Estado de Derecho de Loris Sanata, porque Loris Sanata está diciendo el pluralismo, y el pluralismo lo dice en el año 42, como la esencia de la democracia del pluralismo, lo dice el señor Jacques Maritain. Y Jacques Maritain en los años 36 viene y discute aquí con un nacionalista reaccionario fascista, que es el padre Julio Mainviel. Y Jacques Maritain está entre los redactores de los derechos humanos en la concepción de las Naciones Unidas del año 48. Y si yo voy a hablar de populismo y me voy a olvidar de esas otras cosas, sería injusto decir que nunca hace mención a algo de eso, porque sí hace Loris Sanata unas tangenciales y efímeras menciones, pero hay que leerlas, y hay que leerlas a todas. Yo les explico Loris Sanata después de haber explicado largamente Maritain, Ponsati y Risco. La cuestión filosófica, y ustedes pueden añadir otras, pero a esas las tienen que considerar. La cuestión filosófica histórica de fondo que articula ambos momentos históricos es democracia o autoritarismo, liberalismo o nacionalismo popular. Se apelará, por tanto, a esta oposición y a su posible instancia superadora desde los aportes de Jacques Maritain. Asimismo, en tanto reflexión filosófico-histórica, se intentará recepcionar algunos conceptos fundamentales de la filosofía histórica de Walter Benjamin. Este es de los proyectos uno de los más redondeados y más completos, con las reservas ocasionales y muy puntuales que he hecho. Bien. Ese era... No hemos visto todavía, ese era el de Rita, ¿no? No hemos visto el de Carla Belén Ávila. Un recorrido histórico desde el peronismo y antiperonismo en los años 70 hasta el golpe cívico-militar sucedido en la República Argentina, para alternativas políticas para pensar la dicotomía Civitas Dei Diabolis. Punto. Se olvida del otro momento monográfico y pone como marcos teóricos San Agustín, para encontrar las similitudes en las dos grandes amores que fundaron dos ciudades, y luego salta al golpe militar, incompletísimo, no puede nada. Después, el de Micaela Córdoba, ¿ya lo vimos? No. Micaela Córdoba es entre el rosismo y el peronismo, el eterno retorno. Objetivo, interesante título. El trabajo monográfico toma como punto de partida la Constitución del 49, según algunos autores manifiesta de forma explícita la justicia social en el marco de un gobierno nacional que propone la soberanía política, etcétera, etcétera. En este sentido hay quienes sostienen que el peronismo irrumpió en la escena política dignificando la vida de los trabajadores, despertaba ansiedades esto en la oligarquía nacional, oligarquía entre comillas, y por otra parte se intentará analizar el régimen rosista en sus dimensiones políticas y económicas desde la perspectiva de quienes se encontraban en el exilio y quienes estaban en el país. Este último servirá para establecer un paralelismo entre la praxis del rosismo y la del peronismo, salvando por supuesto las grandes distancias, abarcando temas como la conformación de la mazorca, la AAA, la concentración de poder, etc. El marco teórico para la cuestión del peronismo y antiperonismo será Mauricio Beuchot, para abordar el proceso de hermenéutica analógica, evitando caer en el negocismo y el equilibrismo, y Juan Carlos Torres sobre la Constitución del 49 y Silvia Mercado. Mauricio Beuchot no es marco teórico, y no pone Maritain, y no pone Ponsati, no pone la sutura, no pone Risco Fernández, no pone Sanata, y pone Juan Carlos Torres, que eso sirve para la historiografía, pero no para la filosofía de la historia. Y pone Silvia Mercado, que es periodismo de investigación histórico, no sirve para la filosofía de la historia, sirve como complemento. Por otra parte, el marco teórico para abordar el rosismo será Marcela Ternavasio, historiadora, y Blumenberg sobre la construcción del mito para sobrevivir ante la brutalidad del universo, aplicando la construcción del mito en todas las figuras rosas. O sea, hay mucho que transformar aquí, con una idea inicial que es buena. Otra alumna u otro alumno, no me acuerdo, ha empezado como empieza aquí, en la confrontación de la Constitución de Alberdi, 1852-53, Urquiza en realidad, Alberdi Urquiza, y la del 49, que es la Constitución del peronismo. Pero veremos. Eso es, sí. Ahora, proyecto de Jessica Chaile Costilla. ¿Ese no lo hemos visto? No, ¿no?
¿No hemos visto desde Jessica Chaile Costilla? No. Bueno. Este también está como proyecto desaprobado. Pone la ley Sáenz Peña, la ley Sáenz Peña 8.871 y la ley de sufragio femenino 13.010. Un estudio comparativo. Entonces hace un estudio historiográfico de la ley Sáenz Peña y del sufragio femenino y anticipar esa ley de 1912 de Sáenz Peña permite la participación política masculina universal y la 47, bueno, a lo mejor dice marco teórico de hermenéutica analógica de Mauricio Beuchot, que no es marco teórico. Los cuatro peronismos de Alejandro Jorovich, que no es marco teórico. La reforma política de 1912 de Natalio Botana, que no es marco teórico. De nuevo el acontecimiento Roque Sáenz Peña, la reforma electoral de Fernando Devoto, que no es marco teórico. O sea, Jessica Chaile Costilla hace un planteo que es impertinente. Veamos. El de Rita Abdo lo vimos. El de Carla Belén Ávila lo vimos. El de Micaela Córdoba lo vimos recién. El de Benjamín Fernández creo que no lo vimos. Todavía no. Benjamín Fernández, las distintas Evas Perón en la historiografía argentina. No me hace falta leer una palabra más para saber que está equivocado. Porque Eva Perón no puede ser el tema de la monografía en que tienen que poner dos momentos monográficos. Y podríamos discutir unas cuantas cosas adentro, pero por la cuestión de tiempo, por ahora lo dejamos. Está equivocado de movida. Ese era el de Benjamín. Ahora veamos el de Agustina Gómez Toledo. Agustina Gómez Toledo, la inserción e influencia de las mujeres en la política argentina. Aquí es interesante porque pone la confrontación de Mariquita Sánchez de Thompson con Eva María Duarte o Evita. La propuesta es trabajar el papel que tendrá la mujer en la política argentina, haciendo una diferencia entre dos figuras femeninas. Por un lado, nombrando a María Sánchez de Thompson, más bien conocida como Mariquita Sánchez, que estuvo ligada a los acontecimientos públicos donde abrazó con fervor la causa de la libertad y colaboró con todas las empresas patrióticas de la Revolución de Mayo. Y por el otro lado, Eva María Duarte o Evita, cuya participación en la política en 1945 tuvo gran impacto. Con mi monografía quiero demostrar que tan fundamental fue el papel que cumplieron ambas mujeres en la política argentina y qué repercusiones hubo tras su participación teniendo en cuenta los distintos momentos. Los marcos teóricos, Jorovich, que no lo es, cuatro peronismos. Jacques Maritain, que sí lo es, principio de una política humanista. Sánchez de Thompson, Mariquita, Intimidad y Política, que es un libro sobre ella, que podría ser como complemento, pero no es marco teórico. Y de Chávez Claudio, del 2018, El feminismo y Mariquita Sánchez de Thompson. Le falta un montón eso y tiene que ser reformulado ab ovo, desde el huevo, desde el comienzo. Veamos qué más hay aquí. Herrera, Tobías Herrera. De nuevo, el título, Eva Duarte vista de distintos puntos bibliográficos, Santa Eva, mujer de miserias o Santa Laica de los pobres, lo mismo que he dicho antes, ya desde el título se sabe que está mal y que no le contiene cero al cociente. Después, Joaquín Gramajo. Joaquín Gramajo,
La invención de la Argentina y del peronismo antiperonismo, Megafón y la fiesta del monstruo, una mirada filosófico-histórica. Esta propuesta de Joaquín Gramajo está bastante bien. Empieza con Carlos Gamerro, señalando que la ficción política imaginativa hace posible que el imaginario político se expanda siempre y por ello existe una responsabilidad imaginativa. El grupo de Florido, Grupo Martín Fierro, agrupó artistas y escritores de vanguardia, Borges, Marechal, Guiraldes, Molinari, entre otros. Ellos pensaron, debatieron y polemizaron sobre cuestiones de la identidad argentina, no solo como miembros del grupo, sino luego de modo más individual. En el presente trabajo vamos a comparar las percepciones sobre lo popular, sobre lo social y sobre las diversas formulaciones de la política argentina que Leopoldo Marechal y Jorge Luis Borges, junto con Bioy Casares, formularon en Megafono la guerra y la fiesta del monstruo, escritos uno, Megafón, en 1970, y La fiesta del monstruo, escrito en 1947. A su vez, se hará referencia al cuento El Matadero. Aquí viene el otro momento, escrito entre 1838 y 1840 por Esteban Echeverría durante el régimen rosista. Dicho texto presenta una visión crítica de ese gobierno, además de servir como inspiración para la fiesta del monstruo, con el cual podrá marcarse una serie de paralelismos tanto por los contextos manejados como por el mensaje que se busca transmitir. Algunas de las preguntas que suscitan mi interés y plantearé en esta monografía son: ¿por qué parece que a veces el uso y abuso de la historia en la construcción de un discurso nacional se atribuye a los peronistas? ¿La exaltación de la individualidad es una estrategia antiperonista? En el siglo XXI vivimos según el caracol o seguimos inmersos en la fiesta del monstruo, o a casi 70 años del ascenso de Perón en nuestra Argentina, a la luz de la filosofía de la historia de Vico, que nos recuerda a los Corsi y Ricorsi de la historia, pregunto: ¿progresó la civilización o enmascaramos la barbarie? Los marcos teóricos que voy a emplear son la filosofía de la historia de Vico, bien. La idea de Margaret Macmillan, no, mal, porque eso, Margaret Macmillan está para el primer bloque, como también uno que no ha citado a nadie, que es buenísimo, que es argentino, sobre los usos políticos, que es Chiaramonte. Vean en la bibliografía. Sobre el 17 de octubre de 45, Marechal comenta: era la Argentina invisible que algunos habían anunciado literariamente sin conocer ni amar a sus millones de caras concretas y que no bien las conocieron le dieron la espalda. Desde aquellas horas me hice peronista. O sea, aquí la idea es buena, el planteo es bueno, pero también hace agua porque le faltan los marcos teóricos. Hace falta los marcos teóricos para ver eso de democracia o dictadura, por ejemplo, de Heidegger y Maritain, de Loris Sanata frente a Ponsati o Rico Fernández, por ejemplo. O sea, no es solo poner como mascarones de proa a Borges y a Marechal, es ver todo lo que se cuece por detrás. Pero un poco de esfuerzo se puede mejorar. Ese era Joaquín Gramajo. Ahora veamos Juárez, Jail Juárez. Juárez Jail Bryan, los discursos de Perón a lo largo de sus gobiernos. Ya está equivocado. Y pone bibliografía, Sara Pérez, análisis de discursos políticos, Silvia Mercado, el relato peronista, María Sofía Vasallo, diálogo entre Perón y la multitud que cambiaron la historia. Nada que ver. Tiene que rehacerlo del todo. Después, el proyecto de Lourdes García. Humanización y animalización o demonización, pregunta, del ser humano en el humor gráfico argentino en la década de 70. Ya está equivocada. No lo digo con mala intención y para que se desanimen. No consigna una y mil veces. Tienen que articular filosófico históricamente dos momentos monográficos, uno de los cuales es el peronismo. Y dentro del peronismo está la década del 70. Entonces acá se hace un trabajo sobre el tema del humor en los 70, y que queda totalmente
recortado, porque pone, mi trabajo monográfico presenta como tema los años 70, peronismo, antiperonismo, como subtema humanización, animalización o demonización del ser humano en el humor gráfico argentino en la década de 70. Para esto me valdrían los siguientes marcos teóricos, la hermenéutica analógica de Beuchot. No, no es marco teórico. Abordado en el texto Senderos de Iconicidad. Está bien, es uno de los últimos trabajos de Mauricio Beuchot, y está bien para ese punto, pero le falta el otro tema monográfico, sobre el resplandor de las imágenes, que es de Mauricio en Senderos de Iconicidad. La reflexión sobre las metáforas que nos piensan, según Emmanuel Liscano, eso no es marco teórico, y está bien, eso está puesto en la bibliografía, pero no es marco teórico. La concepción de la vida como una herida absurda, siguiendo a Miguel Benasayac y Luis Mattini, eso no es marco teórico, y los ensayos sobre las democracias hegemónicas de Alain Rouquier. Hay mucho para retrabajar ahí, cambiar radicalmente. Eso era Lourdes García. Veamos el de Paula Ibarra. El de Paula Ibarra es proyecto monográfico Los usos o abusos públicos de la historia como herramienta de legitimación de objetivos políticos pedagógicos explícitos. Y ahí hace un interesante contrapunto que sí atiende a los dos momentos: construcción del campo historiográfico en Argentina sobre el debate fundacional Mitre López hasta la renovación historiográfica con Perón. En mi trabajo monográfico me propongo analizar el rol de la historia en la construcción de identidades nacionales, la carrera política y personal, tanto de Mitre como Perón, en sus respectivos gobiernos, abarcando y analizando los distintos contrapuntos entre ambos en lo que conlleva la búsqueda del supuesto consenso alcanzado alrededor de valores decisivos para la convivencia civil. A ver, vuelven a usar la palabra consenso. Y desde el punto de vista político, hay pensadores que son consensualistas y hay pensadores que son conflictivos. Los soportes ideológicos de los conflictivos son los que tienen mejor prensa y tienen mayor expansión. Conflictivo es Maquiavelo, por ejemplo. Conflictivo es Carl Schmitt, por ejemplo, que era el abogado católico de Hitler. Conflictivo es el ideólogo que tienen los Kirchner, que es un discípulo de Carl Schmitt, un argentino que es Ernesto Laclau. Consensualista es Hannah Arendt, por ejemplo. Consensualista en ese sentido es Ponsati, es Maritain. Por eso tienen que conocer los marcos teóricos. La hipótesis. Y plantea hipótesis. Y pone signo de interrogación la señorita Ana Paula. ¿Cuál fue la relación que hubo entre la historia como historia profesional y a su vez la construcción o degeneración de la misma en las coyunturas políticas de la Argentina, específicamente con Mitre y Perón? Si es hipótesis, no es pregunta, y si es pregunta, no es hipótesis, en primer lugar. ¿Qué es digno o no de ser recordado? ¿Convivencia civil o conveniencia personal? Me propongo indagar sobre estas cuestiones en su desarrollo y ir revelando la función política que cumplió la misma como reguladora de memoria y olvido, a su vez como reconstructora del pasado acorde al necesario control del presente. Marcos teóricos a tener en cuenta. Jean Danielou, Historias Argentinas, Cuentos de Misterio, de Amor y de Muerte. No es marco teórico. Walter Benjamin sí es marco teórico. Jacques Maritain sí es marco teórico. Tulio Alperen Dongui no es marco teórico, que analiza el revisionismo histórico argentino. O sea, el tema está bien, tiene una buena idea, pero hace agua a la hora de... Hay que ver cómo lo despliega, pero hace agua a la hora de la consideración de los marcos teóricos que sí o sí tienen que entrar. Sí o sí tienen que entrar lo que hemos visto de Maritain, lo que hemos visto de Ponsati, lo que hemos visto de Rico Fernández, lo que hemos visto de Lori Sanata, etcétera, para estos temas. Bien. Ese era el de Paula Ibarra. Veamos ahora el de Luciana Mangini. Emotividad y discurso político, Juan José Castelli y Eva Perón. Muy bueno el tema. Juan José Castelli es el orador de la revolución y estamos en 1810. Y Eva Perón. Y dice,
traigo como propuesta el análisis de dos discursos políticos. Por un lado, la proclama de Tiahuanaco encabezada por Juan José Castelli el 25 de mayo de 1811. Y por el otro, el discurso de Eva Perón, transmitido el 17 de octubre de 1951 en el día de la inauguración de la televisión pública. Este análisis hará foco en los componentes que determinan la emotividad presente en la retórica de ambos personajes históricos. Los elementos propios de la ciencia nueva de Jean-Baptiste Vico nos posibilitan un análisis de mi perspectiva más enriquecedor de ambos procesos históricos. Es por ello que mi trabajo se enmarca en la cuestión general, el papel de la emotividad en el discurso político en los siglos XIX y XX, y enfatiza en la cuestión del papel que juegan los discursos emotivos en el momento de la Revolución de Mayo, respecto del momento del primer peronismo, en la pregunta ¿cómo quedan representados los pueblos indígenas, en el caso de Castelli, y los sectores populares, en el caso de Eva, en ambos discursos? Con el fin de contemplar voces diferentes respecto a los momentos históricos en cuestión, procuro, para el caso de la Revolución de Mayo, tomar las perspectivas de Fabio Wasserman y Tullio Alperindongui para el primer peronismo. Procederé del mismo modo, partiendo de las miradas de Loris Sanata y Alejandro Grimson. Finalmente, la monografía se apoyará en tres marcos teóricos. En primer lugar, Jean-Baptiste Vico, en lo que respecta a la preeminencia de la sabiduría poética para analizar la metáfora y los conceptos con gran contenido histórico empleados por Eva y Castelli en sus discursos. Emmanuel Levinas, en relación al rostro del otro, enfatizando en la sensibilidad por el rostro del otro, tanto en el peronismo como en ciertas tendencias revolucionarias en las que se enmarca Castelli. Y Theo van Dijk para el análisis del discurso político y social. Bueno, Van Dijk lo pueden complementar, pero no es un marco teórico, así como el propio Levinas, que es mucho mejor como marco teórico, tampoco ha sido mencionado varias veces y es importante y puede incorporarse. El tema está bien y la propuesta es correcta y hay que considerar, por ejemplo, para el caso de Castelli, que lo tienen en la bibliografía, que lleva el título, es La Revolución es un sueño eterna, que es la novelita de Andrés Rivera sobre este orador de la revolución. Pero está bastante bien. Vico aborda la función filosófica retórica, la poética, la metáfora y la imaginación como oposición al método lógico racional moderno propuesto por el cartesianismo. Para Levinas, la relación con el otro hace referencia a una ontología previa y está equivocada. Previo a toda ontología está la ética metafísica. Rompe el englobamiento totalizante y totalitario de la mirada formal e ingenua, no es formal e ingenia, sino totalitaria y ontologista, de Heidegger, por ejemplo, de la contraposición con Heidegger. La relación con el otro se abre a modo de responsabilidad infinita, hay que añadir, hacia una persona inenglobable, vaciada a lo infinito, no, como huella. El rostro del otro es una huella del infinito, en una exterioridad que va más allá de la objetividad. Eso es correcto. Y uno de los elementos de Van Dijk, etcétera, etcétera, las formas del texto. Bueno, se puede mejorar y mucho, pero está bastante bien. Lo de Luciana Mangini. A ver qué queda Luciana Anaí Medina. No tiene título, pero dice, mi proyecto monográfico se basa en la Iglesia, el papel que desarrolla sus acciones ideales durante la última dictadura cívico-militar, y ya se equivocó, porque analiza solo la Iglesia en la última dictadura, y todo eso estamos hablando de la época de 1976, 1983, y se acabó. Y pone como marcos teóricos católicos y liberales en la generación del 80, que no es un marco teórico, es el título de uno de los momentos monográficos. Peronismo o antiperonismo entendido el diablo, que no es un marco teórico. La antinomia de los años 70, dictadura militar o terrorismo de Estado, Videla y otros. Y después Monseñor Angelelli, etcétera, como Sutura, Miñone, y sentido, sin sentido de la historia de Danielú, Marrú y Guitón, que no es marco teórico. Así que hay que revisar todo eso. Y ahora, bueno, aquí está el de la señorita Barrio, pero el anterior que ya leímos, el nuevo, que está mejor.
Lucía Virginia Soyasi. Las vicisitudes del feminismo en la historia argentina desde los tiempos de Virginia Bolten hasta el peronismo, una reflexión filosófico-histórica. Y estamos con el anarcofeminismo de 1890 hasta los tiempos de la gran Eva Perón. Mi trabajo monográfico presenta como tema los años 70, Día del Diablo, y como subtema feminismo en la historia argentina desde Bolten hasta Evita. Insuficiente e incorrecto. Porque dice, los marcos teóricos son la sinfonía inacabada de Jean Guiton, que no es marco teórico, los aportes de Vico, que sí es marco teórico, la hermenéutica analógica de Beuchot, que no es marco teórico, feminismo y peronismo de Estela Díaz, compiladora, y La Voz de la Mujer, periódico comunista anárquico, que no es marco teórico. Hay que rehacerlo también desde el principio y reorientarlo. Eso era Lucía Soyasi. Veamos Lucas Insaurralde. Lucas Insaurralde plantea algo que promete ser algo interesante y después naufraga en el camino de la singladura esta. San Martín y Perón. De la lucha por la libertad de las naciones a la independencia nacional, de la tercera posición del primer peronismo. Y habla que en el campo de la soberanía nacional y la política de nuestra nación, dos figuras dejaron bien plantadas sus huellas en su paso por la historia. El general San Martín, Juan Domingo Perón, conocida la admiración de Perón, profesada a San Martín, luchador por la independencia del continente americano, en contra del coloniaje, por la patria de la parte de la corona española, etc. Ambos velaban por erguir una gran nación, prestando atención al bienestar y emancipación de su pueblo, uno desde un contexto de revoluciones y guerras intestinas en Europa, estando América bajo un régimen de monopolio y dominio hacia España, respecto de España sería, otro con el fenómeno de la industrialización en masa y el auge de las clases obreras. Queriendo indagar en la relación de estos temas, siendo esto un primer asomo, consideraría pertinente valerme de las nociones tanto hegelianas como benjaminianas sobre la filosofía de la historia para enmarcar las pautas teóricas con las cuales trabajaré, tanto para mostrarlo como un desarrollo dialéctico y a su vez marcar contrapuntos de contratiempos y reveses desafortunados que sugirieron de los acontecimientos que marcaron la construcción de lo que hoy es nuestra Argentina desde la mirada del Angelus Novus. Para nuestro enarbolado monográfico tomaremos prestados conceptos hermenéuticos de Vico y de Mauricio Beuchot, valiéndome tanto de las ficciones imaginarias y su noción de la historia como la ciencia anticartesiana, en tanto que lo efectivamente conocemos es lo que hacemos, resumido en rerum et factum convertuntur, etcétera, etcétera. Buenas intenciones, pero inconsistente, totalmente. Porque si yo tengo que hacer una monografía de San Martín y Perón, tengo que hacer las tesis, antítesis, síntesis de San Martín. San Martín nace en un contexto que hay tesis, por ejemplo, tesis es Bernardino Rivadavia, por ejemplo, son los porteñistas que no lo querían apoyar a él. Antítesis es Rosas, y síntesis es San Martín que le entrega el sable corvo a Rosas. O sea, es una maraña de complejidades sumamente interesantes en la que me tengo que meter a fondo en quién es San Martín, cuál es el proyecto de San Martín. Hay que ver todas las tramas que hay, porque nos liberamos de los españoles y resulta que tenemos pactos y asociaciones con los ingleses. ¿Dónde va a morir Rosas? En Southampton o La Horca, en Inglaterra. San Martín tenía estrechísimas relaciones con Inglaterra, porque Inglaterra estaba apoyando todo esto, entonces hay que conocer esas cosas. Y Perón dice Mussolini, Perón dice Franco, Perón le ofrecen que se vaya al exilio cubano con Fidel Castro y él elige ir. Primero está en el dictador Stroessner en Paraguay, después elige ir con el dictador Franco. Hay que conocer esas cosas. O sea, los marcos teóricos insuficientes y algunos impertinentes, como ponerlo en marcos teóricos, Mauricio Beuchot, etc. O sea, esto se modifica radicalmente o se reescribe totalmente. María Valentina Santillán. La libertad de los artistas y del arte en la Argentina en los 50, 60 y 70. Totalmente equivocado desde el comienzo. Le falta otro marco teórico y es una propuesta que puede ser válida en sí, de ver la libertad de los artistas y del arte en la Argentina en los 50, 60 y 70, pero faltan. ¿Cuáles son los marcos teóricos? Hemos dicho, los marcos teóricos de esto implica meterse
en Heidegger, que tiene una concepción del arte, en Maritain, que tiene otra concepción del arte. Entonces, si vamos a hacer esas cosas, tenemos que ver las referencias estéticas que tienen esos marcos teóricos fundamentales, que tengan el origen de la obra de arte de Heidegger, o tengan sobre el tema de la arte y poesía de Maritain. Hay estéticas de esos dos personajes que uno está defendiendo la democracia y otro está defendiendo la dictadura. Entonces uno no puede hacer un tema así como descolgado de la trama de los marcos teóricos. Para eso son los marcos teóricos. Veamos ahora, ya hemos visto Micaela Sáenz. Bueno, supongamos que no. Bueno, también está equivocado. La verdadera naturaleza de la dictadura de 1979, Micaela Sáenz. No sé, pensé que el golpe militar no era en el 79, en primer lugar, en el 76. Y los marcos teóricos pone Lore Sanata, La primavera sangrienta de Marcelo Larraqui, Los cuatro peronismos, el capítulo de los límites del patronazgo de Alejandro Jorovich. Insuficiente de marcos teóricos, insuficiente de la orientación, de los conceptos fundamentales, etcétera, etcétera. Y el último que tengo de los que me mandó Amira es el de Martina Argañarás. Después me van a decir si hay alguno que ha sido mandado y que yo no he visto aquí. María Martina Argañarás Córdoba. La Constitución alberdiana de 1853 fue fundada a través de una ideología liberal basada en el iluminismo y el romanticismo de cuño europeo. Mucho después, el peronismo decidió renovar la propuesta legislativa para la nación argentina y establecer el 49. Está muy bien planteado esto, porque el título es de la Constitución alberdiana de 1853 a la Constitucional peronista de 1949, crisis de legitimidad corsi e ricorsi de la historia. Sí pone, la propuesta se basa en una comparación entre la Constitución de Alberdi del 52, en realidad, 53 se sanciona, y la peronista del 49. La clave mental es Alberdi en el 52, 53, y la clave es Sampaio en la peronista del 49, para así dar cuenta de cómo la legitimidad ingresó en sucesivas crisis. En este sentido me propongo mostrar el pensamiento teórico de Alberdi en que se basó para hacer la Constitución y los postulados que la misma pregona. Por otro lado, mostraré el proceso previo a la reforma del 49, los postulados de Sampaio y los demás constituyentes con respecto a su visión de la misma y su crítica y posterior derogación en el 55. ¿La reforma constitucional del 49 fue legítima o no? Sí, como sostiene Vico, la historia ofrece corsi y ricorsi, podemos preguntar qué elementos en la Constitución del 49 procedentes de la tradición alberdiana cambiaron y cuáles no. Hipótesis. La Constitución alberdiana de 1853 muestra que la Ilustración y el Romanticismo fueron matrices del pensamiento argentino político del siglo XIX. Muchos años después, la Constitución peronista, que está dentro del módulo peronismo, antiperonismo, etc., muestra cómo ciertos ciclos políticos e ideológicos se reeditan en otros contextos históricos. Los marcos teóricos que utilizaré sería Historia y Destino de Guitton, equivocada. El otro, La alteridad de Manuel Levinas, podría ser, y la filosofía de la historia de Vico como la ciencia nueva, y como bibliografía específica el peronismo y la Constitución del 49 en la crisis de la legitimidad argentina de Segovia. Bien, hay varias cosas bastante bien, pero varias cosas sí, están en déficit, y una de ellas es una bibliografía impresionante que va desde Bernardo Canal Feijóo, un libraco así que se llama Constitución y Revolución, y ese santiagueño escribe otro, Alberdi, El espíritu de Mayo, que eso es clave. Y están los textos constitucionales y los diálogos sobre la Constitución y las bases de Alberdi y Sarmiento, editado hace 2 años con un estudio introductorio de Natalio Botana. Hay que leer esas cosas. Y están estos que han mencionado, pero con marcos teóricos hay que ver
Maritain, de nuevo, y Heidegger, por ejemplo. Heidegger, amigo de ese jurista católico del nazismo que es Carl Schmitt, consideraba que hay distintas filosofías del derecho, distintas filosofías de las constituciones. Consideraba que el Führer, el líder, el conductor, Hitler, era el Hüter der Verfassung, era el guardián de la Constitución. O sea, hablar de democracia, democracia liberal burguesa para los nazis y también para la ultraizquierda, era una cuestión abusiva respecto de la historia, porque hay que tirar, asociaban democracia liberal con el capitalismo y ellos tenían una estructura corporativa. Lean a Loris Sanata. No se puede no leer a Loris Sanata, que defiende a ultranza el Estado de Derecho. Pero eso está en Lecciones de Política de Arturo Ponsati, Entre la crisis y la revolución de Arturo Ponsati, en Cultura y Región de Gaspar Rico Fernández, y en una pléyade de libros durante la Segunda Guerra Mundial de Maritain y posterior. Todo lo que tienen visto de Maritain, o tienen dicho, o tienen referido en la bibliografía, para filosofía del derecho, para ética, para el bien común, etc. Y para venir más acá, cuando yo empecé el programa no tenía ese librito, hay un librito que no está todavía, y se lo voy a añadir, se llama de Roberto Gargarella, un historiador, un constitucionalista argentino, que escribe un librito que ha salido ahora, se llama La muerte del derecho, y denuncia, como constitucionalista, la estructura vaciada, anacrónica, elitista que tiene el proceso constitucional. No el del 49, sino el del 52 y 53. Pero 31 años antes de Gargarella, lo dice Gaspar Rico Fernández, que la Constitución esta, todos los tucumanos nos enorgullecemos de tener a Juan Bautista Alberdi, que era uno de los genios mayores, esa Constitución liberal es una ficción. Es una ficción que está pensada para una clase social acomodada. Entonces, la república posible es con la exclusión de las clases populares. Era la oligarquía argentina que tenía estas mentes preclaras de Alberdi. Pero eso ha ido mutando a lo largo de los tiempos y de las décadas y de los siglos. Y hoy hay no solo derechos de primera, que son los derechos de propiedad, de circulación, de expresión, etcétera, sino derechos sociales y de tercera generación. Ahora, en las sucesivas modificaciones de las constituciones y los gentes truchas, como los argentinos, nos estamos encargando siempre de pedir reformas de la Constitución, los yanquis hacen enmiendas nomás, estamos incorporando esos derechos, pero la Constitución tiene dos almas. Un alma que son los derechos, y parece que nosotros estamos en Suiza o en Suecia, en la parte de los derechos aquí, pero tiene otra parte que es la organización del poder. Y la organización del poder en la provincia de Tucumán, en la República Argentina y en la UNT es oligárquica, plutocrática, cleptocrática. Son los ladrones los que gobiernan. Entonces, ¿qué hablamos de Constitución? Y está lindo que se haga esta pregunta, pero hay que leer y hay que estudiar. Bien. Yo con esto creo que he hablado de todos. Si hay alguno que esté escuchando cuyo proyecto no ha sido mencionado aquí, levante la mano o hable. Yo, profe. Eso es vos. Juárez Emilce. A ver, ¿vos tenés a mano para mandármela? Porque yo Se lo mandé por WhatsApp a usted. Ay. A ver, nos pongamos de acuerdo. No solo no entienden las consignas de tipo teórico, sino que entienden cómo tienen que hacer las cosas. A mí, la monografía me viene a través de la profesora Amira Juli. Así que yo, si me lo mando por WhatsApp, ¿vos sabés la cantidad de WhatsApp que tengo yo? No la he visto. Mandale a la profesora Juri y que me la mande a mí. ¿Sobre qué era? Decímela ahora teóricamente, oralmente. Ya me fijo. El título era Estado de Decepción. Sí. ¿Y su título?
La falta del Estado de Derecho a mediados del siglo XIX y en la década de 1970. Bueno, eso está pintando bien. ¿Y qué has querido hacer ahí? ¿Le leo? ¿Es muy largo? No. Mándale a la profesora que me mande y yo te lo contesto hoy a la tarde. Bueno, La profesora me lo manda a mí. ¿Algún otro u otra? Profesor, creo que no está presente la alumna, pero yo le mandé uno de Florencia Sicardo. Florencia, Sicardo es Peronismo Rosas. ¿me lo pueden mandar de nuevo? Porque no sé, Sí, no lo he sí, se lo mando encontrado. nuevamente. Es breve, se lo mando nuevamente. Mándamelo ya. Bueno, bueno. O si no, presentarlo en la pantalla. ¿Lo puedes presentar? ¿Mostrar? Estoy con el teléfono conectado. Ah, bueno. ¿Profe? Sí. Sí. Yo todavía le adeudo el tema ¿Quién es yo? monográfico. ¿Quién es yo? Sí, Álvaro Campo, sí. Ah, vos sos que Estoy llegabas siempre conectado al tarde, no celular. llegabas nunca. Sí, Sí, decime. sí, estaba conectado al celular de mi papá, por eso aparece con otro nombre. Yo se lo voy a enviar con Amira Jury. La verdad que tenía muchas correcciones respecto a lo que yo me había planteado. Ahora me ha quedado más en claro el tema de lo que es el marco teórico y Bueno, mandale el corregido tema a monográfico en Mira y sí. que a Mira me lo mande a mí. Bueno, muchas gracias. De nada. César, Profesor, sí. buen día, Rita. Sí, yo tengo una duda ya desde hace 2 días que vengo refinando las búsquedas bibliográficas y usted me señaló y realmente busqué para hacer el contrapunto de qué literatura había a favor de Rosas, porque solo encontré los periódicos que escribían hasta que en el segundo gobierno el propio Rosas lo censuró al periódico. Usted mencionó algún literato, porque de verdad busqué y no encuentro que haya escrito en ese momento. Buscar todos los revisionistas. Los Bien, revisionistas históricos son prorrosistas. sí, Irahita, Ibarguren, Chávez, todo eso son herderianos. Está en la bibliografía de Chávez, que 4 o 5 libros sobre esa cuestión. Y esos son todos prorrosistas. Y son properonistas también. Entonces, ¿el tuyo cuál era? ¿Rosas y Perón? ¿Rosas y Perón? sí, las convergencias y divergencias en las representaciones literarias en torno a la figura de Perón y de Rosas. Bueno, y entonces mirar cómo cambia. Un caso importantísimo es el del propio Juan Bautista Alberdi. Sus compañeros de generación lo miraban torcido cuando ellos emigran, porque empieza a apretar la mazorca, emigran hacia Montevideo, lo miraban torcido porque él consideraba todavía a Rosas en sus primeros escritos, que se llama Fragmento Preliminar para el Estudio del Derecho, consideraba que Rosas era un hombre providencial para lograr la unificación de la nación. O sea, dentro de la misma generación antirrosista ya había esos indicios. Pero clarísimamente no existiría la historiografía argentina sin Vico. Vico está en el Facundo y Vico entra aquí por De Angeli. De Angeli es un vicchiano napolitano, y hay bibliografía que está ahí en el programa, que es la introducción del historicismo y la introducción de la concepción del derecho antes de hablar de las metáforas y todo ahí, de los universales fantásticos, Vico está hablando del derecho natural. Entonces, todos estos señores están en la línea literaria como va a ser la de Marechal. Marechal está en una línea que es contraria a la de Borges. Y Sí, el rosismo, lee el libro de Mayer, que está mencionado en uno de tus compañeros, que es sobre la concepción en la época de Rosas. Lee lo de Ternavasio, que es una de las que más ha investigado el tema de Rosas, la parte historiográfica, pero la parte sí, literaria y la parte filosófica te alcanza bastante con toda la bibliografía que tiene un señor que se llama Leopoldo Lugones. El Día del Escritor de la Argentina en homenaje a Leopoldo Lugones.
y está el tema de la guerra gaucha, están todas esas cuestiones que tienen que ver con la literatura gauchesca, lo que tiene que ver con el Martín Fierro, las resonancias que tienen y refluyen sobre esto. Y el grupo de Boedo y el grupo Martín Fierristas eran en esa época que se estaban picoteando con eso. Y el Rosa, Irigoyen y Perón era proclama ideológica positiva para los nacionalistas y proclama ideológica de los demonios para los liberales. Entonces, Lori Sanata nunca va a estar con estos, que son los que están con Rosas. Pero la cuestión no es estar contra Rosas. La cuestión es ver la trama histórica completa y ver cómo literariamente replica en eso. El primer escrito de Alperín Dongui es sobre Echeverría, por ejemplo, y La cautiva, y el dogma socialista, que son puntales de la literatura nacional, y es antirrosista. Pero Rosas no era un demonio ni era un ángel, entre Dios y el diablo. Entonces hay que buscarlos en todas esas bibliografías más apuntes. Andá bien, la bibliografía que está en la materia, por una parte, pero sobre Sí. la literatura gauchesca, Josefina Ludmer, hay varios. Entonces hay ver una lectura de la historia que implica hermenéuticas diferentes. Una cosa es que la haga David Viñas, otra cosa que la haga Noé Gitric, otra cosa es que la haga la Beatriz Arlo. Cada literato y cada crítico literario tiene una ideología también y una hermenéutica. Entonces, respecto del rosismo, y bueno, si vos eras del grupo de Victorio Campo, donde estaba Bioy Casares, donde estaba Borges y todo ello, y lo odian a Rosas, porque consideran que es un monstruo, como Perón, pero no son literatos menores, los tipos como Marechal, como Lugones. Entonces hay que ver, y eso queda liberado a la creatividad de ustedes también. Vengan y pregunten, si podemos y lo tenemos, se lo pasamos, y si no, los acompañamos. Ustedes nos desburran a nosotros. Bien. Ahí está enviado, profesor. Ah, ¿me los envió a dónde? A su Gmail. Es el trabajo de Florencia Sicard y trabaja paralelismos históricos entre los tiempos de Rosas y el peronismo. Va, para un segundito que lo lea. Paralelismo histórico entre los tiempos de Rosas y el peronismo. Sí. Como tema de desarrollar en mi futuro trabajo monográfico, 2 puntos que considero que ilustran paralelamente en tiempos diferentes cuestiones significantes y relacionales de nuestra historia argentina. Los temas son, por un lado, la barbarie y la civilización en los tiempos de Rosas, juntamente con el peronismo y el antiperonismo de la política del siglo XX, dos antinomias que planeo utilizar en mi trabajo para dar cuenta de las grietas políticas, sociales, culturales que atravesaron nuestra historia y que en el presente aún dejan su marca en nuestra realidad. Planeo analizar estos paralelismos históricos a través de una visión consciente con C, no con S, de la otredad, las grietas históricas y de un maniqueísmo moderno, analizando en ambos momentos como el principio de fraternidad pudo haberse convertido en fratricida, no fraternicida. Como dije, mi fin es analizar ambos momentos históricos y hacerlo a través de 3 diferentes hermenéuticas que he elegido para lograrlo. En primer lugar, utilizando el trabajo de Jean Guiton sobre las ambigüedades propias de la historia y la predestinación de Argentina como sociedad, con el sino, destino y los distintos tiempos de la historia. Continuando con la hermenéutica de Vico, empleando sus concepciones de la naturaleza de las naciones, las ideas humanas, el mundo civil. Por último, aplicar las teorías de Jacques Maritain a mis temas monográficos para analizar hasta qué punto pueden relacionarse sus ideas de la historia, en la historia argentina, personas y sociedad, el bien común, los hombres libres. Consiguientemente, también me parece pertinente con mis temas elegidos analizar las ideologías políticas a través de la línea de estudio de Beuchat. Principalmente me quiero centrar en analizar las democracias hegemónicas y cómo ese concepto puede ser puesto a prueba en momentos históricos, además de cuestiones del populismo. Y por último, para analizar cómo en ambos momentos ese populismo se puede equiparar con un fascismo, con ese SC. En conclusión, mi trabajo consiste en poner a la par 2 momentos históricos haciendo un análisis a fondo donde puedan encontrarse similitudes que brindan la oportunidad de reflexionar el camino que como nación hemos tomado de los principios de nuestra historia como Argentina hasta la historia reciente, que obviamente se debe a un rastro que como sociedad hemos dejado y que hemos seguido irremediablemente. Reflexionar nuestra historia argentina por medio de las claves históricas y las hermenéuticas propuestas anteriormente.
Temas propuestos: barbarie y civilización, sangre y monstruos del gobierno de Rosas, peronismo, antiperonismo, teoría del diablo, el peronismo, los peronismos, el siglo de Perón, ensayo de las democracias hegemónicas, la larga agonía del peronismo. Bibliografía utilizada: Chávez Fermín, ahí está Chávez Fermín, el liberalismo y el machismo en la historia de la cultura argentina, Gabo Ferro, barbarie y civilización, sangre, monstruos y vampiros durante el gobierno de Rosas, Lori Sanata, el populismo, Belzagui, Pablo René, Del Barco Oscar, no matar, Ruquía Alén, el siglo de Perón, Finkelstein, Federico, del fascismo al populismo en la historia, Ternavasio, historia de la Argentina, 1806. Está más o menos bien, pero hay varias cosas que están fallando. Los marcos teóricos, de nuevo. No se puede plantear el peronismo y el antiperonismo al margen de una concepción del Estado del Derecho, de la democracia, de la política como búsqueda del bien común, sin Maritain a nivel internacional y sin, para lo que hemos visto aquí, sin la sutura que implican en los años 70, 60 y 70 en Tucumán Gaspar Risco Fernández y Arturo Ponsati. Por supuesto que complementario, concomitante y contrariamente la proyección agnóstica y liberal a carta cabal de Lori Sanata. Son distintas lecturas, pero no confundir conceptos fundamentales y hermenéuticas con marcos teóricos, que no lo son. Marcos teóricos son Heidegger y Maritain aquí. Son para el señor Rosas, Vico, Kant y Herder, aunque sea por omisión. En Rosas, más Herder y Vico que Kant. En Alberdi, más Kant que Vico. En Sarmiento, más Vico que Kant, pero estando en oposición radical a Rosas. No son cosas de ecuaciones sencillas. Pero está interesante, si enfoca el populismo, está muy bien que lea todo lo del populismo que está puesto. Ahí han puesto uno que es de un argentino que vive en Estados Unidos, que es muy bueno. Finkelstein, Federico Finkelstein, del fascismo al populismo, pero hay 5 más sobre el populismo, de españoles, de franceses, y es un tema central, porque ahora el populismo se ha convertido en una palabra tan polisémica que con el populismo se puede decir cualquier cosa, y se le dice populista a Rosas, a Irigoyen y a Perón, si lo quiere insultar o si lo quiere alabar. Y de nuevo, la palabra pueblo hay que decantarla. Bueno, si esto lo puede escuchar esta señorita, pero vos, César, que tenés trato con ella, transmitile el recorte de estas cosas y que se ponga a trabajar en una reelaboración. Bien. ¿Alguna otra cosa quedó pendiente? Sí. Profesor, ¿Sí? Habla José Dorado. Quería consultarle respecto a las observaciones que me hizo respecto al proyecto. Usted, cuando me hace las observaciones, planteaba algunas modificaciones respecto a algunas palabras en el título, ¿no? Como, por ejemplo, consenso, después en el desarrollo, colonización y demás. ¿Sería la modificación de eso o tendría que hacer una modificación general de todo el trabajo? El trabajo está muy bien, pero el asunto es una exhortación y una invitación a que atiendan cuando usas las palabras que nunca son inocentes. Entonces, cuando vos decís propaganda, no estás diciendo un piropo. Propaganda, marketing, es una palabra que es una invectiva desde el punto de vista de la ética política. El ministro de propaganda era Goebbels, miente, que algo queda. Y vos usás ese término y que obviamente, corregime si me equivoco, vos lo estás usando en la connotación despectiva. Entonces está hablando despectivamente de aquello que tenés todo el derecho del mundo de pensar despectivamente, leyendo a Mercado, leyendo a todos los que han hablado sobre el relato peronista y el relato rosista, tenés todo el derecho, pero no podés dejar, tenés que tratar de ser un poco más ecuánime, incluso en el momento de formular las hipótesis. Cuando vos ya le metés la propaganda, ya le metés un velo de negatividad. Entonces, eso déjalo para la antítesis, lo de la propaganda. En lugar de propaganda, es la formación de una mentalidad nacional y popular, te dirían los ideólogos nacionalistas, peronistas o rosistas.
y la tuya es la mentalidad oligárquica de los grupos hegemónicos. Yo no estoy diciendo que una es correcta y la otra no, ni viceversa. Estoy diciendo de que cuando plantees el tema, vos tenés que tratar de purgarlo de todas las emotividades y negatividades. Cuando vos decís la palabra colonización, obviamente está en la línea con la palabra propaganda y toda su carga negativa. Entonces yo digo, manténelo como está, pero atendé a la reformulación de las palabras para que no quede, no mostres tu juego, el juego de tu síntesis, porque tesis y antítesis son argumentos y contraargumentos, ejemplos y contraejemplos. Y vos tenés que dar argumentos y contraargumentos, ejemplos y contraejemplos de esa formación de opinión que tenían Rosas y Perón. Que Rosas y Perón se hayan hecho dar la suma del poder público virtualmente, con apoyo popular y masivo, en el caso de Perón, y con apoyo de la mayoría, incluso de los de la clase poderosa, que este súper unitario, estanciero, pampero de la Pampa Grande que era Rosas, se convierte en el defensor de la Santa Federación. Hay que ver, escuchá, lee a Ternavasio, yo les mando algunos de los videos de ella sobre los mitos sobre Rosas, sobre lo que han sido uno de los últimos de la vuelta de obligado, que es la defensa de la soberanía nacional y la mar en coche. Entonces, hay que plantearlos a los temas, y vos lo has planteado muy bien, y tenés conciencia de cuáles son los marcos teóricos, pero yo digo que me parece, ganaría muchísimo tu trabajo si lo purgas y lo limpias de esas negatividades y esas emotividades negativas que vos le cuelas en palabras como el tema de la propaganda, etcétera, de la colonización. No digo que no las pongas, pero ponerlas en un lugar en la que sea la contraparte y el contraargumento de la parte. O sea, poné argumentos, para decirte un caso, argumentos que escriba Fermín Chávez para la tesis a favor del rosismo y a favor del peronismo, y argumentos en contra de Rosas y de Perón. Pero no te jugues vos ya de entrada, vos podés jugarte en la conclusión con eso. Pero aquí estás haciendo una propuesta conjetural de hacia dónde querés ir, y no podés ir tuerto, ir solo con la negatividad. ¿Entendés lo que digo? Sí, perfecto. Bueno, perfecto. El jueves a la noche le mandan a Mira y a César. Bien. Perfecto. Bueno, muchas gracias, profesor. Sí, ¿quién habla? Profesor Valentina Santillán, yo soy la de la monografía sobre la libertad de los artistas. Bien. No tengo que cambiar el tema, ¿verdad? Estoy entre el peronismo y la dictadura del 70. Sí, lo tenés que cambiar el tema. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está mal? Vos estás haciendo solo el peronismo y te falta o el 1810 o 1837 o 1800. Las estéticas son diferentes. La estética romántica argentina, del romanticismo argentino del 37, donde están Alberdi, Sarmiento, Echeverría, generan una estética que es la estética nacional primera, es la estética artista, la cautiva, el matadero, etc. Entonces vos me estás diciendo la de León Ferrari, el año 70 y la dictadura militar, y está bien, pero cero al corriente. No es el único León Ferrari que está en los 70, y no es la única que está en los años 70. Entonces vos tenés que buscar tu tema, ampliarlo diacrónicamente y sincrónicamente. Diacrónicamente incorporando otras estéticas, ya que vas a tomar ese tema de la estética y del arte. O sea, para el 1810, para 1837, tenés un montón de bibliografías sobre eso. José Emilio Burucú, por ejemplo, un gran escritor, uno de los grandes humanistas argentinos, gracias a Dios todavía vivo, que está produciendo a rolete libros sobre la estética diacrónica en Argentina, con las distintas modulaciones. Pero vos te has centrado, porque yo les he dicho que tienen que, sí o sí, uno de los temas monográficos es el peronismo y el antiperonismo. Y ahí está bien lo tuyo con la dictadura y todo eso. Pero ¿qué con el otro?
y qué está pasando al interior de tu tema también. Entonces tenés Claro, que entonces diacrónica yo y puedo sintónica. tomar la dictadura y 1810 sin necesariamente peronismo en sí. Es que si tomás la dictadura, está tomando, Ujú. como dice Lori Sanata, escuchá las 5 o 6 clases que todo Lori Sanata, que la guerra del 70 era una guerra de religión. Y eran peronistas que mataban a peronistas, católicos que mataban a católicos, y todos en nombre del catolicismo. Entonces, es un tema súper complejo, súper importante, súper interesante, y León Ferrari fue un apéndice dentro de eso, de una Sí, guerra mucho más amplia y mucho más profunda, porque era la guerra de que todos nos mataban en nombre del catolicismo. Hasta los propios trotskistas del ERP estaban ajá, Che Guevara del hombre nuevo, que es un sintagma, una expresión filosófica del Evangelio, el hombre nuevo del Apocalipsis. Entonces, vos no tenés por qué dejar tu tema, pero lo tenés que ampliar y ahondar. Ampliar, crónicamente, incorporando 1810. ¿Y qué va a haber en 1810? La pelea de Mariano Moreno con Cornelio Saavedra, la figura de Castelli y la figura de la sutura que se llama Manuel Belgrano. ¿Dónde está la tesis y antítesis tuya? ¿Y dónde está la sutura tuya? Incluso conjetural, hacia dónde querés llevar tu trabajo. Entonces la sutura puede ser la que sea, no tengo que yo estar de acuerdo y feliz con lo que vos elijas, puedo no estar de acuerdo y ponerte un 10, pero tenés que hacerlo al trabajo completo siguiendo la consigna. No sé si te queda un poco más claro. sí, 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 gracias. Y cualquier cosa, habla con Amira, habla con César, o habla conmigo y mandanos una reformulación para... Bueno, gracias, profe. Gracias a usted. ¿Alguien más? Muy bien. Si no hay nada más, nos despedimos hasta el viernes. Y el viernes a las 8:30. Pero manden lo antes posible. El jueves a la tarde manden lo antes posible para que revisemos y veamos qué ajustes más hay que hacer antes de levantar la copa de la Navidad. Muy bien. Hasta luego.